Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo para compartir con ustedes pues alrededor de 60 minutos. Si nos ven en directo son las 2:02 de la tarde y para contarles algunas de las principales noticias que hay ahora mismo en Lanzarote, de las que consideramos que puedan ser de interés y que podamos, digamos, como cada día establecer un buen diálogo, ustedes desde donde estén y nosotros desde aquí. Hoy hablaremos de un tema, veníamos comentando estos días, en el que todavía como sociedad no estamos demasiado acostumbrados a hablar abiertamente de él, de este o de ella, de este tema, de la muerte, a raíz justamente de la ley que habilita ya en este país la eutanasia. Ayer por la tarde, lo veremos en unos instantes, hubo un acto en el Centro Cívico de Arrecife sobre esta cuestión y nos ha parecido interesante compartir tiempo en unos minutos con la doctora Elisa Corujo, que ya nos acompaña hoy aquí y que bueno, es geriatra y miembro del equipo del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Lanzarote, ¿no? Que nos parece también un buen tema del que hablar. La saludamos ahora y hablamos con ella en unos minutos. Muy buenas tardes, Elisa. Muy buenas tardes, y muy bienvenida. Jaime, gracias por la invitación. Enseguida hablamos contigo, pero antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, como siempre, con Paola Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Pues nada, hoy tenemos que hablar del volcán, por cierto. Sí. Intentaremos hablar lo más seriamente posible de lo que ha pasado y enseguida se lo contamos, pero antes vamos a irnos justamente al Centro Cívico de Arrecife. Ayer por la tarde tuvo lugar ese acto. Me contaba la doctora que estuvo pues bastante bien, que estuvo animado, que estuvo la gente muy participativa. Era una cuestión de la que todavía hablamos realmente poco, ¿no? Desde luego, sí, y creo que se debe hablar más, por supuesto, y por eso precisamente creo que se hacen y se organizan este tipo de eventos, porque por supuesto que sí, tenemos que normalizarlo, luego profundizaremos en el asunto, pero creo que desde luego viene muy bien que se organicen este tipo de eventos públicos y sobre todo una muy buena señal esa participación por parte de la gente. Es un nuevo derecho, en definitiva, que tenemos, esa ayuda para morir. Javier Velasco, que es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, estuvo en esa charla junto con Elisa Corujo y con Victoria Castañeira, que es enfermera responsable de manifestación anticipada de voluntad. Lo moderó nuestro compañero periodista Saúl García. Sí, la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia creemos que es un hito en la legislación española. Adquirimos la ciudadanía un nuevo derecho que de momento compartimos solo con 4 países: los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, y próximamente, en primeros de noviembre, será Nueva Zelanda. Es un nuevo derecho que aumenta las libertades y el reconocimiento de la autonomía de la ciudadanía. Es un derecho por el que venimos luchando la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde el 1984. La ciudadanía no está informada y lo que es más grave no es solo que la ciudadanía no esté informada, sino que muchos profesionales no tienen apenas información, por no hablar de formación. Respecto a los derechos se divulgan entre la ciudadanía y se le anima a hacer ejercicio efectivo de los mismos o se quedan en papel mojado, como decimos. Por lo tanto, es muy importante hacer actos como estos para que la ciudadanía reconozca los nuevos derechos y haga uso de los mismos si le parece oportuno. Bueno, las manifestaciones anticipadas de voluntad tienen un papel fundamental dentro de lo que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, porque es el mecanismo que dispone la ley para cuando se pierde la capacidad de hecho. Es decir, que si nos encontramos en una situación de coma, de demencia o otra situación similar que ya no podemos decidir, si previamente hemos suscrito que queremos una eutanasia, en este testamento vital, en esta AMAP, sí que se nos podría aplicar. Bueno, enseguida vamos a profundizar en el tema y hablar, como decíamos, con la doctora. Antes, 2 apuntes de actualidad muy rápidos. Uno que es de aquí, de Arrecife, que nos alegra contárselo y esperemos que acabe cumpliéndose. Y el otro, Paola, es de La Palma y ha causado, digamos que,
cierta expectación, por utilizar una palabra políticamente correcta, las declaraciones de un miembro del Parlamento de Canarias y presidente del Cabildo de La Gomera. Exacto, Casimiro Curbelo estamos hablando. Sí, a ver, yo imagino que a estas horas del día ya mucha gente lo sabrá porque ha salido en muchísimos medios nacionales, también locales. Hombre, desde luego no es... Estamos en fase de recogida de cable ahora mismo, ¿no? Según parece. Exacto, exactamente. Ya hemos pasado a la siguiente fase, que es las siguientes declaraciones, la respuesta, digamos, de Casimiro Curbelo a todo lo que ha salido, y ha dicho, además muy cabreado, que se han tergiversado sus palabras. Pues lo típico, que le hemos entendido mal, ¿no? Y que, bueno, él dice que estas fueron unas declaraciones que hizo en una radio de un medio de Gran Canaria, y decía... Él dice que lo que quiso dar a entender es que esto que comentaba, para que la gente lo sepa y lo estamos viendo, que era bombardear cierta parte del volcán para redirigir o reconducir la lava hacia una determinada zona, toda junta. Pues bueno, él dice que estas palabras, él decía que este pensamiento era de una persona que ya lo había dicho, ya lo había manifestado, él simplemente lo volvió a comunicar diciendo que es un posible pensamiento porque ya se ha hecho en otras erupciones volcánicas, no aquí, pero que es un pensamiento razonable porque ya se ha hecho, pero que entendía que aquí no se podía hacer porque le extrañaba que cualquier experto de los que ha hablado no lo hubiese puesto sobre la mesa. Me extraña a mí que alguien no hubiese dicho lo de... Claro, y ha avanzado. Estaban comentando justamente aquí que al parecer hay una película protagonizada por Bruce Willis que venía un meteorito y pusieron una bomba para desviar el meteorito, algún rollo de estos. Menos mal que, igual ha visto esa película, menos mal que no vio otra película, que esa sí que yo la he visto, que se llamaba Joe contra el volcán, en el que para apagar las... Iba una persona, ¿no? Sí, para apagar la furia del volcán tenía que tirarse una persona dentro. Entonces, porque vamos, miedo me da. Bueno, en cualquier caso, luego profundizaremos sobre el tema de la tertulia. Diré las palabras exactas que ha dicho previamente a esta contestación, pero sí que es cierto que tenemos que ser honestos. Luego, ¿ha rectificado o ha dicho realmente lo que quiso decir en su momento? No lo sé, pero luego lo comentaremos. Y en Arrecife, que eso sí que nos parece una novedad, en fin, mucho más llamativa y más importante que las declaraciones de Curbelo, y es que parece ser que el actual equipo de gobierno apuesta por el verde en Arrecife. ¿Puede ser? Plantar árboles, puede ser, por increíble que te parezca. Pues sí, es que me parece un poco extraño. Sí, que va camino de una ciudad más verde, más sostenible, todas estas cosas que deberíamos de haber tenido hace mucho tiempo y por lo que deberíamos de apostar desde hace muchos años. Pues bueno, pues parece que es así. Se van a plantar muchísimos árboles, concretamente en cuatro zonas o calles de la capital, lo que conllevará pues evidentemente lo que dices de zonas de sombra, que se agradece mucho y que tanta falta hacen en Arrecife, y bueno, pues evidentemente quedará una capital más amable, más bonita. Pues es lo que es fundamental, plantar árboles para luego poder podarlos, que es lo que más les ha gustado. Y mantenerlos. No, talarlos directamente. Porque esto muchas cosas es que se hace y luego no se mantiene, también hay que mantenerlos, que para eso también se aprobó lo de la red de riego hace una semana. Pues sí, saludamos a la doctora Isa Corujo, que nos acompaña para hablar de esa cuestión que yo decía que hablamos muy poco, de la muerte. Es un tema, sigue siendo cada vez menos, pero un tema tabú, ¿no? en nuestra sociedad. Es un tema tabú y la muerte siempre ha existido y siempre va a existir, eso no cabe duda. Es cierto de que en estos 40, 50 años, con todo el desarrollo tecnológico de la medicina, la muerte pues se ha prolongado mucho más el tiempo de vida y la muerte se ha evitado en gran medida, muchas veces con mucho encarnizamiento terapéutico, ¿no? Esto ha dado pie un poco a que asociaciones como la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que ya tiene una larga trayectoria en su camino, pues no cabe duda de que ahí ha luchado por evitar muertes indignas y muertes sobre todo que dejan un duelo patológico, porque hay suicidios mal llevados a cabo, suicidios que en un momento dado no se terminan de realizar y quedan con mayor tara, familias desestructuradas por el gran sufrimiento que supone una muerte de estas características con un duelo patológico. Ha habido en estos últimos 30 años en España ha habido pues una lucha intensa poniendo la mirada en este tipo de fallecimientos y afortunadamente estamos en el momento actual
con un gobierno progresista, después de mucha lucha a lo largo de todo el tiempo político, donde se ha establecido un nuevo derecho, como bien hablamos, un nuevo derecho donde pone el foco en que la persona pacte su propia muerte de una manera ordenada, de una manera consciente de su realidad, para que de alguna manera se produzca hasta el momento de su fallecimiento, hasta el último soplo de vida, se lleve a cabo de una manera digna. La muerte no es digna, es digno el preámbulo que tenemos que vivir antes de que se produzca el fallecimiento. Estamos en sociedades plurales, es un gobierno laico, un gobierno que ampara todas las confesiones religiosas. Sabemos que en nuestra cultura la impronta judeocristiana está ahí, una impronta bastante poderosa a lo largo de todos estos años, todos estos siglos anteriores, que bueno, que ha comentado y comenta que el ser humano o la vida le corresponde a un ente superior, ¿no? Y eso ha frenado en muchos momentos de que esto se lleve a cabo. Polémicas de este tipo hemos tenido a lo largo de todas las legislaturas, donde se legislan pensando en los derechos que las personas tienen que tener, la ley del aborto, la ley del divorcio, y ahora viene esta nueva ley, este nuevo derecho, que espero que llegue pues para quedarse, ¿no? Para quedarse. Y luego está también, Elisa, el problema que comentaban antes en ese evento, de la poca información o formación que llegan a tener tanto la ciudadanía como incluso los propios profesionales, ¿no? Sí. Ahora mismo, si tenemos en cuenta la ley es muy garantista, ¿no? Y la ley establece varios procesos de liberación del médico responsable con el médico consultor y con el equipo asistencial, para que esa persona de alguna manera ratificar que su deseo se sigue manifestando en el tiempo. Eso tiene que establecerse dentro de los cauces de la ley, y por supuesto hay que formar al personal. Afortunadamente, el área de salud de Lanzarote, pues dentro de su comité de ética tenemos un grupo asesor en toda esta demanda social y profesional de dar a conocer todas las particularidades y toda la dinámica que desarrolla la ley, ¿no? Se han establecido formación, se va a seguir estableciendo formación en estos aspectos, y a veces hay leyes que salen y luego es la trayectoria de esa ley lo que va a dar el manejo más ágil en el tiempo de los profesionales y el conocimiento que tendrá la sociedad de una manera mucho más fina en los términos de la ley, ¿no? Hablamos de la importancia de los plazos, pero efectivamente estamos hablando de pacientes que en muchos casos el deterioro es bastante más rápido de lo que la burocracia ordinaria, digamos, del sistema recomendaría, ¿no? Pero también hablamos de una conexión humana importantísimo. Claro, date cuenta de que ahora mismo es una ley que es la máxima expresión del humanismo, donde tú te tienes que acercar a la persona, el profesional se tiene que acercar a la persona en todo su ámbito, en el ámbito físico, en el ámbito clínico, cuál es su patología dolorosa, qué es lo que está produciendo, en el ámbito sociosanitario, a qué familia pertenece, cuáles son sus valores de vida, qué tratamientos tiene, si ha habido un aporte de tratamiento paliativo o no para poder ofertárselo también. Entonces, no podemos tomar una determinación exclusiva si solamente vemos una ventanita de la persona a que atendemos. Tenemos que ver toda la integridad para hacernos una idea del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene un aspecto físico y un aspecto psicológico y emocional. Entonces hay que albergar un poco todo eso, ¿no? Claro, ¿y cómo se lleva ese, no sé si llamarlo conflicto, quizás no, sino simplemente a lo mejor en ocasiones diferencia de opiniones, ¿no? De quizás cuando un paciente te viene y te dice, es que yo quiero esto o necesito esto, y quizás tú como médico, ¿no? Claro. Y con la experiencia que tienes sabes que quizás le vendría mejor otra cosa, ¿no? ¿Cómo se lleva esa relación? Hay que tener en cuenta de que la mayor parte de las personas que solicitan esto son enfermedades crónicas avanzadas, enfermedades crónicas que llevan una trayectoria de sufrimiento muy largo en el tiempo. Por eso se nombra a un médico responsable. Un médico responsable es aquel profesional que tiene el conocimiento pleno de toda la trayectoria de sufrimiento de la persona. Después hay un médico colaborador y un médico de alguna manera consultor que corrobore lo que el médico responsable está manifestando sobre el sufrimiento de la persona.
Tener en cuenta de que el sufrimiento es individual, es íntimo, está connotado por su cultura, por sus aspectos religiosos, entonces nadie va a negar el sufrimiento que tiene esa persona. El sufrimiento lo hay que ponerse en un contexto de enfermedad crónica, donde realmente no va a haber regreso de esa enfermedad crónica, donde se van produciendo disminución de las funciones y donde el patrón de calidad de vida de la persona que sufre no es acorde con sus deseos. Claro. Entonces, Elisa, ¿cómo se acompaña a una persona que ha decidido tomar esa decisión, ¿no? Que ha elegido ese camino y que por tanto sabe perfectamente que su vida se va apagando? Sí. Es decir, a mí me parece durísimo, sí. ¿no? A lo largo de toda la historia de una enfermedad crónica compleja y una enfermedad crónica avanzada que lleva grandes necesidades de cuidados paliativos, ha habido una relación profesional, como decía antes Jaime. Entonces, en esa relación profesional ya se crea un lazo de amistad, colaboración con el médico responsable y con la persona, ¿no? Entonces, hay una relación empática, es el médico de familia, hablamos fundamentalmente del médico de familia que conoce a esa persona en gran medida. Surten herramientas emocionales y en la comunicación para poder llegar al alma de la persona y ver su sentido. ¿Cuándo se llega al alma de esa persona? Cuando reconocemos su sufrimiento en el contexto de su enfermedad. Fundamentalmente hay procesos neurológicos que van avanzando, una demencia, un Parkinson, un ELA, una enfermedad neurológica degenerativa hereditaria que va de alguna manera dando pie a la pérdida de funciones y con eso a un sufrimiento, ¿no? Entonces es una persona que con su enfermedad no se reconoce que alguien le cuide, no se reconoce que alguien le alimente, no se reconoce de que alguien le haga un cambio y un aseo de sus partes íntimas. ¿Y por qué la gente decide voluntariamente, digamos, que se le aplique esta ley? ¿Qué pesa más? ¿El dejar, es una cuestión egoísta, el dejar de sufrir, o es una cuestión generosa el dejar que sufran o el no permitir que siga sufriendo todo su entorno? No es una ley de generosidad, es una ley de contemplar y estar al lado del sufrimiento, ¿no? Si yo tengo un tratamiento que de alguna manera me va a resolver una determinada enfermedad o lo va a mitigar y la persona con esa mitigación va viviendo o tiene una calidad de vida aceptable, seguramente no va a pedir una petición de final de vida, una eutanasia. En cambio, si con lo que se le ofrece, Jaime, a esa persona para lograr mejorar sus condiciones de vida no llegamos, es la persona que está ahí la que está sufriendo todo esto. Digamos, por tanto, que buscamos una muerte digna porque no podemos tener una vida digna. La vida digna es una vida individual, es una vida íntima. Tenemos que siempre buscar una muerte pactada para tener una vida digna. Yo tengo esta calidad de vida, esta calidad de mis funciones, yo quiero que mi muerte sea con estas características. Hasta ahora solamente podíamos, anterior a la LORE, solamente podíamos sedar en los últimos momentos de vida. En los últimos momentos de vida, quizás más en una enfermedad neurológica, pero en una enfermedad neurodegenerativa, porque vas comiendo, a lo mejor no tienes dolor, estás totalmente inmovilizado, ahí no se le aplicaba. Ahora, esa persona con esa pérdida de calidad funcional y con esos aspectos físicos, hoy puede solicitar poner fin a su vida porque su vida ha dejado de tener sentido. Es cierto de que a veces hay vidas que son mucho más dolorosas que la propia muerte, ¿no? Carencias de recursos, dolor insoportable, pérdida de funciones. Entonces, siempre que queremos llevar a cabo el final de vida de una persona, esta persona tiene que tener cubiertos todos sus aspectos. No podemos abordar el final de vida de una persona si no se le ha ofrecido, por ejemplo, cuidados paliativos. Un ofrecimiento, luego es la persona que los admita o no los admita. Ver esos desajustes sociales que de alguna manera imperan en un cuidado no adecuado. Eso también tenemos que de alguna manera suplirlo, porque si a lo mejor es una persona sola que ya está sufriendo su propia discapacidad, encontrarse solo, vamos a ver si buscamos unos recursos, voluntariado o unos recursos sociales que le acompañen y a lo mejor él retrasa su propio final.
Claro, asegurarse. Hay que abordar todo esto dentro del orden de las necesidades de la persona. Y una vez abordado todas sus necesidades, si la persona sigue imponiendo el deseo de terminar con su vida, su libertad no la tiene porque no puede. Claro. Seamos generosos en ayudar a conseguir la libertad del otro. Claro. Claro, sí, en el ámbito de los profesionales, digamos que ayudar y respetar la decisión del paciente, pero antes de eso sí que intentar, por supuesto, que asegurarse de que la decisión que van a tomar es la que ellos verdaderamente quieren, ¿no? Abordar un poco todos esos aspectos. Elisa, yo no sé, porque claro, lo comentábamos antes fuera de cámaras, ¿no? Tenemos, me incluyo, por supuesto, mucho miedo a hablar de la muerte, pues quizás eso también hace que normalicemos en un determinado momento la nueva ley de la eutanasia y demás. Deberíamos de empezar a hablar más de esto, de quitarnos el miedo, de saber y encontrar que la fragilidad está ahí y entender. Esta divulgación un poco de estos aspectos, igual que tenemos una enfermedad, tenemos unas características de enfermedad, tenemos unos tratamientos, tenemos que ser honestos profesionalmente a decir, hasta aquí tengo los límites profesionales para poder ayudarte. Por encima de esto, la decisión de los recursos terapéuticos que te exponemos es una decisión que la persona contempla, tiene que contemplar. Es cierto, como decíamos antes, que en estos años de tanta tecnología apenas se ha querido hablar del fallecimiento y quizás sea este el momento reactivo a toda esa tecnología que se ha desarrollado en todo este tiempo, donde se perpetúa la vida, pero una vida sin calidad. Y hay que poner un poco la mirada en la persona, igual que se le ofrece con la ley de la autonomía del paciente, que nació en el 2002, que eso fue antes de ayer, se dejó un aspecto de una atención paternalista para pasar a una atención de autonomía, poniendo la mirada y el foco en la persona para decidir sobre su diagnóstico o las técnicas de diagnóstico, sobre su tratamiento, sobre la información a recibir, sobre la información a dar. Pues ahora se tiene que seguir hablando de esto. Esto es una carrera de fondo donde hay que concienciar desde colectivos, desde colegios, desde formación en otros ámbitos, para que hablemos sin tapujos, porque si no hablamos de esto no entendemos la vida. Estamos hablando de una cuestión que es una de las máximas expresiones del humanismo, lo apuntabas a principio, pero también estamos sometidos naturalmente a un reglamento, a un protocolo, a unos plazos. ¿Cómo son los plazos? ¿Qué tiempo hay? ¿Qué ha de pasar para que una persona empiece a pedirlo? ¿Qué sucede desde que la persona empieza a pedirlo? Desde el momento que hay una prestación de la ayuda para morir, desde la aplicación para aplicar la eutanasia, hay una primera valoración y se establece un proceso deliberativo del médico responsable que atiende al paciente con el paciente, hacerle ver la importancia de lo que ha pedido, hacerle ver la necesidad, si necesita apoyo de algún tipo de necesidades no atendidas para que esté cubierta, y empezar a deliberar con él para ver el deseo que esta persona sigue imperando en la petición de la prestación. Con el médico más cercano, el médico que le ha atendido, el médico de familia. El médico responsable, fundamentalmente son los médicos de familia. Luego, después de 15 días, hay otro periodo donde se establece, después de esos 15 días, quiero decir, se establece otro proceso de deliberación, porque hay personas que en un momento dado pueden pedir una solicitud y resulta que a lo mejor cambian en el tiempo. Claro. Si una persona cambia en el tiempo su postura ante la solicitud, algo está fallando ahí. Claro. Entonces se hace otra segunda deliberación con el médico responsable para ver si la persona se sigue ratificando sobre la petición establecida. Y después, una vez que se haga esa deliberación, el médico responsable consulta con el médico consultor. El médico consultor es un profesional que tiene conocimiento de la enfermedad del paciente sin conocerlo. Con el informe del médico responsable, el médico consultor tiene o no que ratificar lo que el médico responsable ha establecido. Normalmente se ratifican. Una vez que se tienen los 3 informes, primera deliberación, segunda deliberación e informe del médico consultor, todo eso pasa a la Comisión de Garantías y Evaluación, que es un organismo que se establece por comunidad autónoma. La Comisión de Garantía y de Evaluación
valora todos los informes emitidos, si se atiene a la normativa que la ley establece, y en un plazo final entre 35 y 40 días ya tiene 35-40 días desde que empieza la solicitud hasta que se termina. O sea, ya es un plazo corto porque... Son 15 días de primera deliberación, la primera deliberación 15 días después, informe de médico consultor, elaborar el informe de la Comisión de Garantía y en el plazo entre 35-40 días de la petición se lleve a cabo. ¿No has citado familia, entorno familiar? No pinta nada en ese sentido. Hay que tener en cuenta de que la persona es libre e independiente, con capacidad de decisión y libre para tomar las decisiones que se toma con autonomía plena. Sí, pero puede producirse, y de hecho se habrá producido el efecto que la familia, que el entorno de la persona diga, oiga... ¿no? Pero claro, sobre la autonomía individual de cada persona nadie puede actuar. Y es en un momento dado lo que desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista de la Comisión de Garantías y de Evaluación se tiene en cuenta. La persona es consciente, consecuente y decide sobre su prestación para ayuda a morir. Lo peor era antes, ¿no? Antes de la aprobación de esta ley, en el caso de los familiares también, que es que se daban casos de que efectivamente familiar que tengo pues con dolores, con una enfermedad terminal o lo que sea, que se ha visto casos, y yo creo que eso también impulsó a que te digan lo necesito, lo quiero así, y como no se podía, pues era yo la que... Está el camino a la inversa, efectivamente, la familia que pide que deje de sufrir ya y que no podía hasta este momento. Pero yo imagino que esto habrá sido lo que ha impulsado también. Fundamentalmente siempre, cuando una persona solicita la prestación de ayuda a morir, la eutanasia, siempre ha habido un diálogo con la familia y una comunicación con la familia. ¿Por qué? Porque realmente es un tema muy candente. La familia es la que lleva a cabo el cuidado, la familia es la que lleva a cabo el apoyo emocional junto con los profesionales. Antes hay que comentar, y es importante decirlo, antes del establecimiento de esta ley solamente se podía llegar al final con una sedación. Y quiero recalcar que no es lo mismo una eutanasia que una sedación terminal. Una sedación terminal se pone en esos síntomas últimos, en estado de agonía, donde realmente se quiere dar el confort último al paciente estando dormido. Pero claro, cuando se aplica una sedación, a veces la persona no muere cuando se le aplica la sedación. A lo mejor tarda 2, 3 días, una semana. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Como decía ayer, la familia se pone nerviosa, el cuerpo se va deteriorando. Entonces, claro, es la diferencia. La eutanasia es, yo te cedo, pero en el mismo tiempo que te cede y de una manera muy cuidadosa, evitamos el sufrimiento y el dolor poniendo medicación para terminar con la vida cuando se produce la sedación. En Canarias, desde que ha entrado en vigor la ley, ha habido ya 2 casos, uno en Lanzarote, fue público y notorio, uno de los casos llegó hasta el final y el otro se interrumpió. ¿Por qué se interrumpe? ¿Qué ha de pasar para interrumpir? A veces hay que tener en cuenta de que son deterioros muy avanzados, que en el tiempo se van produciendo distintas complicaciones asociadas, trastornos de la alimentación, infecciones respiratorias, neumonías aspirativas por la mala deglución, y a veces, como son pacientes tan frágiles, con fragilidades muy avanzadas, de lo que estamos diciendo ahora a lo que podemos decir mañana, hay un tránsito, y un tránsito de empeoramiento, y ese empeoramiento conlleva que el sufrimiento en ese empeoramiento sea mayor. Y hay que llevar a cabo una sedación, porque no da tiempo, por lo que marca el establecimiento o la dinámica de la ley, da tiempo a llevar a cabo toda la parte administrativa o burocrática que la ley contempla. Pues, en fin, tenemos que ir terminando. Es la primera vez que Elisa viene aquí, comparte este tiempo con nosotros, pero no es la primera vez que se habla de Elisa aquí, porque ya hemos hablado de ella alguna vez, y hace muy pocos días, justamente hablando de que ha tratado de, en fin, no sé si asesorar o dar su opinión, digamos, a quien se lo, en realidad, igual que nosotros hoy, ¿no?, que nos está dando su opinión y nos está ayudando a entender cosas, pues en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé, en esa
digamos, objetivo de legislatura, que ha sido crear las residencias de mayores, el centro de respiro familiar, etcétera, y que nos ha llegado desde el primer día que pone usted especial énfasis de que eso no sea un lugar donde se deja al padre, a la madre o al tío, en fin, mientras me voy a trabajar, sino que sean lugares de vida, ¿no? Sí, han pedido colaboración un poco desde el punto de vista geriátrico para de alguna manera que sean espacios amables, espacios que consideren a la persona dentro de su integridad y de sus necesidades, aportando un cuidado al cuidador, un respiro al cuidador. Y antes de terminar, Jaime, yo pues quería decir que bueno, que como comité de ética, como grupo asesor dentro del comité de ética, área de la gerencia, estamos ya no solamente para asesorar a los profesionales, sino para asesorar un poco a los ciudadanos o a las personas interesadas que quieren conocer un poquito más las particularidades de esta normativa, de esta ley, ¿no? Y que nosotros estamos expuestos a mantener un diálogo constructivo de información. Y también comentar, Jaime, que hay enfermedades neurodegenerativas que pueden llegar a un final, como puede ser una demencia, con una alteración de la conciencia, con múltiples complicaciones o procesos neurológicos, donde la persona no es capaz de emitir, porque realmente la alteración motora que produce la enfermedad ha mermado toda la musculatura y no puede incluso ni hablar. Entonces, recomendamos que se lleve a cabo las manifestaciones anticipadas de voluntad, que es ese documento donde va a hablar de nosotros cuando nosotros no podamos hablar, cuando haya una disminución del nivel de conciencia, cuando haya una demencia avanzada, que quede recogido en nuestro manifiesto anticipado de voluntad qué queremos hacer con nuestro final de vida, ¿no? ¿Qué es lo que decimos, no sé si todos, pero mucha gente siempre suele decir, yo no quiero sufrir ni hacer sufrir a los míos, yo cuando no me pueda valer por mí mismo, me quiero ir. No sé si la mayoría, pero mucha gente dice eso, ¿no? Pero el problema es ese, que lo decimos, pero claro, no queda en ningún lado, ¿no? Y muchas veces crea conflicto dentro del entorno donde tú has manifestado esas palabras. Nadie quiere, en un momento dado, decidir por ti, pero si tú lo tienes escrito, ya eso está por encima de la familia y por encima de cualquier cuidador. He visto a lo largo de toda mi vida profesional, he visto muchos conflictos en la toma de decisiones en el final de vida. Tratamos una infección respiratoria, la quinta en los 2 últimos meses, tratamos los cuidados como los tratamos, decidimos no intervenir la alimentación con una sonda nasogástrica o con una PEG, creas un conflicto emocional a tu familia o a tus amigos. En cambio, si lo dejamos por escrito, somos generosos con nuestra familia, somos generosos con nuestros cuidadores, porque ese documento va a estar por encima del criterio de la familia o del criterio del cuidador. ¿Qué tiene que hacer la persona que quiera informarse más, acudir a este comité de ética, hablar de la manifestación anticipada de voluntad, en consultas externas, en el hospital? ¿Dónde tiene que ir? Ahora mismo es llamar y que contacte con uno de los miembros del comité de ética, que ya en el hospital ya va a establecer un poco la forma de cómo llegar a contactar con nosotros. Y luego el manifiesto anticipado de voluntad hay que llamar al 012, la agenda del Servicio Canario de Salud, y comentar que quieres hacer el manifiesto anticipado de voluntad. Hay 3 vías, una vía con notario, una vía con profesional que dialoga contigo sobre los valores de vida, y luego se puede hacer de forma independiente, donde tú elaboras un documento y lo registras. En este caso nosotros recomendamos que sea hecho con personal sanitario, en este caso funcionarios del Servicio Canario de Salud, para que de alguna manera te ayuden a comprender términos médicos, términos de salud, y que dialogue con tus valores de vida para que tú redactes el manifiesto anticipado de voluntad acorde con tus principios y valores. Es verdad que hay que naturalizar este asunto y que deberíamos hablar más a menudo. Yo no estoy preparado, yo sigo teniendo ese nudo aquí. Ese nudo aquí, hablando de estas cosas. Elisa, ¿qué quiere que te diga? En la medida de que hablamos, liberamos. En la medida que uno escucha, vamos a un psicólogo, tenemos un tratamiento psiquiátrico para hablar de nuestros miedos. Y una vez que los hemos expresado, el miedo deja de ser. Seguimos aquí, seguimos viviendo.
hablamos de lo que puede pasar. Como hay una frase que también hago mía de unos compañeros, que la vida nos coja pensado. Porque cuando viene un problema, resulta que si no lo tenemos de alguna manera reflexionado con uno mismo, en el momento de toma de decisiones van a ser unas decisiones precipitadas y unas decisiones que a lo mejor no son las que hubiéramos tomado si lo hubiéramos reflexionado previamente, ¿no? Y entender, ¿no? Y tratar, si al que le pasa es a alguien de nuestro entorno, que no nos pille tampoco, en fin, entender la situación y la decisión de los demás también, en este caso. Yo también estoy en tu misma postura, Sí, ¿no? pero sí que es cierto que por eso precisamente es necesario comentar hablarlo. también de que hay muchas vidas que son más dolorosas que la propia muerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y por eso precisamente en base se ha a aprobado. eso, escuchemos a las personas que necesitan ser escuchadas cuando el sufrimiento es mucho más poderoso que dejar esta vida, ¿no? Elisa Corujo, muchísimas gracias por haber venido y muy buenas tardes. Vamos a continuar adelante porque, en fin, yo ya lo dejaba aquí, pero hay que seguramente seguir persiguiendo concejales y consejeros por ahí dentro de un rato en la tertulia. Pero antes, lo de La Palma, queremos saber cómo está la situación ahora mismo en La Palma, porque esta noche se ha producido un derrumbe sobre sí mismo, en el cono volcánico. Este es directo ahora mismo el infierno que no cesa, Paola, es que es impresionante, lleva ya 40 días largos. Recordemos que en Lanzarote esto mismo fue multiplicado por más conos, 6 años y medio. 6 años, sí. Es increíble, o sea, nos pilla ahora en el siglo XXI, fue en el siglo XVIII, que nos pilla en el XXI, 6 años y medio así, pues ni te cuento. Pues desde luego. Después de la pandemia encima. Desde luego que sí, sí, y de momento pues parece que todo lo que indican y lo que comentan los expertos es que va para rato, ¿no? o sea, de Así momento es. parece que no, siguen destruyéndose viviendas, sigue la gente pues evidentemente en situación de tragedia, ya lo comentábamos y hablábamos Seguimos ayer preocupados por los perritos, ¿no? Que si les dieron de comer, si no, si está flaco, si no está flaco. No lo hemos comentado nosotros mucho para lo que lo están comentando Sí. en los medios por ahí, pero sí, desde luego es que sí. Tremendo. En fin. Bueno, vamos a saludar a Domingo Rivero, compañero periodista, y Alberto Acosta, periodista también. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas Hola, tardes. Alberto. ¿La imagen era en directo? En directo, Sí. en directo, sí. No se veían los cazabombarderos bombardeando Todavía Las no, Palmas. todavía no. Oye, te agradezco que ya de entrada rompas con Ay, perdón. no. Se leyó la escaleta. No, digo que te lo agradezco, Sí. que rompas, porque estábamos hablando justamente con Elisa Corujo, que es un placer conversar con esta mujer, y si tengo un nudito aquí, todavía no estamos preparados para hablar abiertamente de la muerte, de la eutanasia, de estas cosas, ¿no? Así que te agradezco un montón que vengas rompiendo ya con el bombardeo. De todas formas, tardó mucho un político en soltar una Una perla bomba, de esta, ¿no? una bomba. Una bomba, nunca Bueno, Bueno, pero que ya ha dado un pasito atrás. Y ya recoge cable, pero es que además sí, ya ha es que los astros confluyen a veces y son así de crueles, porque es que ha hecho un político de La Gomera. Yo no quiero ser muy pero el cruel. chiste. Pues ya Pero está es que haciendo. lo ha dicho uno de La Gomera. Sí, que si hubiera sido de Lepe en la península era lo Sí, mismo. se le ve lo mismo. O sea, Era- sí, también se estaba hablando de dice, ojalá que llueva en La Palma para que así vaya apagando el volcán. Era también otra de las los de las grandes. teorías que se decía, ¿no? sí, pero eso lo dijo un youtuber o una youtuber Sí, de esto. vamos a ver, la teoría para aquellos que no se hayan enterado a estas alturas es que el presidente del Cabildo de La Palma y presidente De La Gomera. de La Gomera, perdón, sí, claro, el pobre de La Palma. Y una de las patas del pacto del gobierno de Canarias, Sí, cuidado. sí, y además presidente del partido progresista socialista de La Gomera, no recuerdo ahora, pues viene y dice que a lo mejor habría que, para encauzar la lava, bombardear con tecnología, que él lo ha visto por ahí, pues claro, la típica bomba láser y tal, y además que ya que hay tanta lava, pues como si se pincha una balsa de agua, pues a lo mejor habría que incidir donde creemos que hay más lava para que vaya se todo. abra y salga, míralo ahí, mira, parece que está bombardeando ya, Claro. y que salga toda la lava y tal, claro. lo Ahora, dice si Franco el estuviera senador, vivo, dice que mejor hacemos Pero un a embalse ver. para que un pantano, para que la Pero lava a no baje. ver, De a todas ver, formas, mira, son cosas que también a veces los ciudadanos, claro, el problema es que cuando tienes un cargo público tienes que informarte, pero al principio también muchos Sería ciudadanos decían, recomendable, sí. pero ¿por qué no se pone una barrera para parar la Una lava, presa, ¿no? una presa, Una ¿no? presa o unos muros? De hecho, se estuvo intentando, los bomberos de Gran Canaria,
la desesperada, y evidentemente la lava le Una dijo, cosa mira, es niño, hacer, una claro. cosa es hacer Pero cauces digo que son naturales. teorías que un ciudadano normal pues se puede plantear, es lógico. Vamos a ver, Pero claro, si cuando este tú es el estás primer- hablando con un presidente de un cabildo, pues claro, A ver, ahí le tienes que pedir... El cuñadismo evidentemente- debería estar desterrado de la política. Claro, esa, por ¿no? eso digo. Sí, también hubo periodistas que dijeron que cómo iban a construir casas en una isla volcánica al principio de aquello fue cuando un estalló el volcán, disparate y increíble. periodistas. Pero bueno, el caso que, de todos modos, yo no sé si ustedes han escuchado la rectificación. No, que ha dicho el bueno, hombre ha que dicho de bombardero, que lo hemos que han entendido mal. tergiversado sus Tomahawks. palabras. No, Tomahawks. que han tergiversado eso no es así, que deben escucharse la entrevista completa, porque él lo que hacía referencia era, como bien decía, a un pensamiento que ya había puesto sobre la mesa otra persona, y seguidamente decir ese pensamiento, que es el que acabamos de anunciar, comenta que él no ha dicho que eso se puede hacer ahí, que ha dicho que eso es un pensamiento de alguien, pero que por supuesto entiende que no se puede hacer porque ningún experto lo ha dicho así. Decía mi padre que las... ¿Entendemos? Siempre me decía mi padre, las explicaciones Cuando Que él son solo o largas- son cortas o son mentiras. Él solo puso sobre la mesa... No, pero lo digo porque además lo ha dicho muy cabreado, ¿eh? Ha dicho que es de Claro, sinvergüenza cuando se ve tergiversar que- sus palabras. Cuando Él se dice ve que es el ridículo de toda España. y que en esas Europa. palabras las puso sobre la mesa, pero que no se las ha inventado él, que es de alguien que ya lo ha dicho y que además se Paola, ha hecho en otros lugares pero de Paola, erupciones Paola. volcánicas, pero que por supuesto sabe y entiende que no se puede hacer en el caso de La Palma porque ningún experto lo ha dicho. Paola, yo te explico. Cuando Yo no digo que sea o no sea, he dicho la rectificación porque si decimos lo que dijo, Sí, decimos claro. la rectificación. No, evidentemente no iba a insistir después del ridículo mundial. Pero como si ya llega a existir, dice, mire, y aquí está un Tomahawks, ¿sabes lo que te digo? Bueno, hay sí, gente que vuelve que ya y- los tiras desde la Marina Americana y pueden caer aquí. El de Corea del Norte. De Corea del Se Norte. llega, Sí, ¿eh? se llega de lleno. Ese sí Joder. que se acabó el Le problema. en La Palma. manda una colleja al cabo y dice, ¡pim! Que mandan collejas ahí en Corea del Norte, que da gusto. Bueno, Joder. vamos a ver, no es el primer día de la erupción volcánica, ¿verdad? 38 días, de hecho. No es el primero, ¿verdad? Ha tenido 37 días, bueno, 36, porque esto lo dijo ayer, creo, no sé, 38, bueno, yo me levanté por la mañana con esto. 37 días para informarse, ¿verdad? Lo que no haya dicho ningún científico, lo dijo él, ¿no? Y él pone, da boca, da portavocía a un disparate, ¿no? 37 días después. Amplifica en todo caso un pensamiento erróneo, digámoslo así. No, un disparate, un disparate. Bueno. Un disparate, un pensamiento erróneo, un disparate. Un pensamiento erróneo es pensar, yo qué sé. No, oye, pues no se inventó lo de verdad Pensar- alternativa para decir mentira, porque no puedo decir yo pensamiento erróneo eso en lugar sí de es verdad, disparate. fake, un Es fake, verdad. un Fake. Y se inventó. Madre mía. Y 37 días después, cuando ya una persona tiene que darse cuenta que además La Gomera se ha tenido algunos percances con el tema de la nube, está muy cerca, si nosotros somos vecinos de Los Palmeros, estamos a 500 kilómetros, Los Gomeros están ahí al lado, vamos, Pegados, o sea, ¿sabes? Es que vas un nadador profesional lo hace. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no cabe, bajo ningún concepto, que con esta tragedia un presidente de un cabildo vecino diga uno de los mayores disparates que se recuerdan de esa manera, y que encima al día siguiente, en vez de pedir perdón, insulte a la gente que se ha reído del disparate, me parece ya increíble. Yo, increíble. ojo, que no estoy diciendo que no me parezca un disparate, por supuesto que sí, a ver si me van a unir al grupo de Casimiro. Yo, por supuesto que digo que es un disparate. Lo Yo que pasa te es que vi el estoy- otro día a estoy ti con una diciendo- revista de aviones de guerra, mirando ya. Estaba buscando Hombre, está soluciones. claro. No, de verdad Pero es que que lo poner único sobre que la estaba mesa- ampliando la información o diciendo la contestación de él en este caso. Nadie ha dicho todavía que a lo mejor arrojando una cabra el volcán se para. Porque hay una película, la de Sí, Tom sí, Hanks, sí, de acuerdo, el Joe, volcán. Joe contra el volcán. O Sí, algo sí, así. Bueno, sí, también de está que lo subían a él, también ¿no? Desde están la cabra. las teorías también más religiosas, es decir, poner a una virgen Ah, sí. y que pare la lava del volcán. En teoría, Vamos a Lanzarote ver. fue gracias a una virgen que la pusimos allí y vamos se a- paró la lava del Ya, volcán. Es decir, bueno. que cada uno puede buscar un... Vamos a ver, hay una parte que es importante. La de la cabra, damnificas a la cabra, ¿no? La de la Virgen o rezar o tal, no afecta al resto de La Palma. Bombardear zonas, que no vamos ni a hablar de esto, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a discutir sobre un disparate Es de esta que le metes magnitud? un Es que pepinazo ahí. esta mañana en un medio, bueno, lo hicieron en todos, ¿no? Pero en el medio nacional que yo estaba viendo y que además fue donde me enteré del asunto porque pusieron el corte del audio, Es que es su voz. se lo pusieron a un experto. Y dejaron que- claro, al pobre lo pusieron en un aprieto y dice, ¿qué piensa de esto? Y Que el menos pobre mal le que quedó no otra está gobernando es Vox, que en si la no ya situación- estarían con los militares ahí a saco ya. El pobre experto en la situación tan trágica en la que están y es que se tuvo que echar a reír porque En es que fin. dice, ¿qué contexto? Es que...
Bueno, que aparte que no hay nada que justifique decir eso en un mandatario público de ese nivel, y sobre todo, si lo dices el primer día en plan medio disparate porque no te ha dado tiempo, pues te ha sorprendido, pero 37 días después... No debe. Bueno, más fenómenos paranormales de la política. Hoy Coalición Canaria ha hecho una propuesta en positivo. Ha sugerido que los solares de al lado del centro cívico se utilicen para beneficio de la ciudadanía. En fin, digo esto porque es que Coalición Canaria estaba adquiriendo una dinámica de una oposición bastante beligerante, fundamentalmente en el tema del señor Sosa, que creo que en las últimas horas ha vuelto a insistir con algo de Sosa. Ya te dije yo que podías hablarlo cualquier día de la semana. Se ha advertido con la presidenta, claro, la presidenta del Cabildo de repente no lo sabía, y Coalición Canaria ha advertido que sería conveniente que no cometiera ilegalidades. ¿O está bastante bien? Bueno, tenía que haberlo pensado también su presidente, ¿no? Cuando asaltó una planta su presidente, me refiero al expresidente del Cabildo, Pedro Sanguiné. Bueno, no tenía un vecino tan amable como para advertírselo, ¿no? Bueno. No, básicamente me alegro por esa... Hay una coalición canaria que evidentemente es distinta y que tiene que ser propositiva o incluso inquisidora en el sentido tal, pero tiene un riesgo enorme la campaña de Coalición Canaria, y es la campaña de buscar el poder. Entonces, lleva desde el inicio de la legislatura, faltan 19 meses para el próximo mayo, o sea, el próximo mayo electoral. Saben ustedes que las elecciones son siempre en mayo cada 4 años, ¿no? Pues el mayo del 2023 faltan 19 meses, llevan 29 meses en donde toda su campaña es intentar recuperar el poder. Entonces, está preparándose, o sea, no hay una oposición ni buena ni mala, es que no la hay. La oposición es intentar de cualquier modo recuperar el poder, y eso viene a tosigar a Juan Manuel Sosa, llamarle tránsfuga, no sé qué. Él se presentó por San Borondón, vimos todos la foto y tal, pero al margen de eso, es una campaña incesante solo de a ver si son capaces de recuperar el poder, que yo no discuto que eso un partido lo tenga, un partido de gobierno lo quiera hacer. Todo se presenta para gobernar, claro. Exacto. Claro. Bueno, ¿recuerdas las palabras de Migdalia? Migdalia Machín lo dijo aquí. Migdalia Machín nos decía, evidentemente, si puedo desestabilizar o puedo, para entrar yo, pues no, pero, entro. Pero, ojo, hay una parte que hemos convertido la política en lo que tú estás diciendo, ¿no? Tampoco te lo he hecho a ti, no te echa la culpa de los bombarderos a ti. Faltaría más. Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Una cosa es hacer oposición e intentar llegar al gobierno, y otra cosa es hacer lo imposible para desestabilizar instituciones, porque estás haciendo lo imposible para hacer todo el daño posible a tus instituciones y por lo tanto a tu sociedad, para que esa sociedad no camine con tal de tu entrar en el poder. Ya, pero ahí estamos hablando de ética, de moral, de tal, y ya hemos visto que eso lamentablemente en política... Ya lo han intentado un gobierno, incluso un gobierno que funciona bien, ¿no? Claro. En Aría lo hicieron estando en el poder. Estando en el poder, o estando en el casi poder, ¿no? Porque, sí, bueno, tú lo pusiste eso de manifiesto y me parece efectivamente muy pertinente. Es decir, en los dos lugares donde cogobernaban han hecho lo posible por desestabilizar su propio gobierno. Y no ganar nada. Para no tener nada. Bueno, en el caso de Aría se han quedado con la alcaldía 6 o 7 meses antes. Claro. Y en el caso de Yaiza hubieran tenido... Claro, hubieran lo de Yaiza. Claro, en el caso de Yaiza cortaban la progresión de Óscar y tal. La sensación que da es que la política de pactos en Coalición Canaria es un escalón a conseguir la alcaldía. Y cuando tienes la alcaldía, un escalón a echar al resto. Y claro, eso es un aviso a navegantes. Eso es que para las próximas elecciones, si se da una política de pactos, y vaya y Coalición dice, yo te brindo el apoyo para que gobiernes tú, dice... Y dos huevos duros. Claro, y yo creo que esta política la basa básicamente la experiencia en Aría. Quien destrozó Aría fue Pedro Sanguiné, subió con la Onda 70, salió de allí de Titerroy, que es su barrio, subió por la Cuesta de Trujillo y acabó, tardó meses y se cargó un gobierno. Que con la Onda 70... tardas un tiempo y ni volver. De todas formas, si volvemos a lo de Sosa, a mí me parece bien que como oposición, si tú dices que un consejero ha cobrado de forma ilegal 100.000 euros... Ya no dice ilegal, dice indebida ahora. Bueno, pero me refiero que si es ilegal o indebida, claro. Yo como oposición evidentemente tengo que buscar sino que el grupo de gobierno me explique exactamente a mí y a los ciudadanos, evidentemente, pero, Domingo, de dónde viene ese dinero y por qué se le ha pagado. Estarás de acuerdo de cosas extrañas. Coalición Canaria se entera que Sosa está en el grupo de gobierno haciendo esto 1 año y pico, casi 2 años después de que se integre, y justo cuando está en conversaciones con el PP para gobernar, y cuando se entera que el PP le dice, ¿cómo voy a soltar Arrecife si no podemos hacer nada en el Cabildo?
Y en ese momento se le enciende la bombilla. Ahora aparecen una serie de informes que empiezan a contradecir, extrañamente, unos informes legales que empiezan de función pública a contradecir lo que dice Coalición. Y entonces ya no son informes, ahora es que se está retorciendo la legalidad en favor de no sé qué, que es un poco lo que veíamos siempre que San Ginés entraba en un conflicto legal, con la Cueva Los Verdes, con la planta, con los centros turísticos, con los todo. Informes de intervención, de política territorial, que todo lo que sea, lo que a mí no me apetezca, se acaba retorciendo. Yo en un primer momento no hice crítica de eso, oye, se pregunta eso, pues ellos sabrán, tal, me extrañó igual que a todos, ¿verdad, Domingo? Pues es extraño que 2 años después te enteres que un señor está en otro grupo que no es el tuyo. Después aquella expulsión, que es un papel metido en secretaría. Es que no lo habían echado. Es que no lo habían echado. Es más, las ilegalidades, a mí me da igual que la descubran hace ahora un mes. Pero tú dices que es ilegalidad. No, me refiero. Estoy hablando. Que es ilegalidad. No lo dice por lo pronto Función Pública. Según la propia nota de Coalición. Si es una oposición, que da igual que lo saques. Evidentemente que ha aprovechado las circunstancias, pero está claro. ¿Qué circunstancias? Si es legal. Me refiero a Coalición Canaria ha aprovechado las circunstancias cuando le convenía. Claro, porque Coalición lo que hizo al principio fue una trampa legal, si es que eso cabe en la misma expresión, y es que para que Pedro San Ginés pudiera cobrar del Cabildo de Lanzarote, en lugar de ir a trabajar a cualquier lado, nombraron portavoz a Sosa, que podía cobrar de Sanidad, y de esta manera quedaba librado el sueldo del Cabildo, le podían pagar a San Ginés. Sí. Y al final han sido víctimas de esa estrategia, ¿no? Fueron víctimas de esa estrategia. Sí, no. Sí, al final a lo que estamos acostumbrados con Coalición Canaria en muchas ocasiones es precisamente eso. En el Cabildo. Sí, exacto, es precisamente eso, que sacan críticas o quejas, pero no se acuerdan de lo que ellos sí que han hecho anteriormente. Y luego empezaron a criticar a Sosa de que estaba cobrando sin ser portavoz de Coalición Canaria, y era mentira porque seguía siendo portavoz de Coalición Canaria porque ellos no lo habían echado. Entonces, claro, si tú no mandas un escrito diciendo este señor ya no es portavoz... Pero el caso es que... ¿Ustedes se acuerdan de las notas de prensa furibundas del Cabildo de Lanzarote cuando lo gobernaba Pedro San Ginés? Pues esto no nos olvidemos. Coalición Canaria aquí es un seudónimo, el que está escribiendo esto es Pedro. Que Pedro San Ginés, cuando decía las ilegalidades que cometía en Montaña Roja Club Lanzarote, no nos acordamos de eso. No nos acordamos de las ilegalidades que se estaban cometiendo en la Cueva de los Verdes con el canon. No nos acordamos de que decía que la propiedad... Entonces, cada vez que Pedro San Ginés se levanta y desea algo, no significa que la gente, por no ser lo que él quiere, esté delinquiendo. Yo entiendo lo que tú dices. Se hace una pregunta, oye, ¿este señor puede hacer esto? Y usted me dirá si sí o si no. Aparece un informe de Función Pública, no hay nada grave, pues hasta luego. Todos para casa. Además, es una cosa todavía más fuerte, Domingo, porque si tenemos en cuenta que Sosa la legislatura pasada, si era un tránsfuga de Nueva Canaria y él lo acogió felicísimo, al que, por cierto, le debe dos últimos años de gobierno. Sin Juan Manuel Sosa, este señor no hubiera terminado de presidente. Nueva Canarias, ¿no? De Nueva Canarias. Sí, él se presentó por Nueva Canarias. Sí, y le debe Pedro San Ginés los 2 últimos años. Ahí sí que era, técnicamente ahí sí que era transfuga. Es más, Sosa. ahí lo ha reconocido Sosa. Digo, mire, nunca discutí que yo me transfugué. En este momento es un señor de un partido que ha desaparecido y que por lo tanto no se debe a la disciplina de Coalición Canaria. Pero con todo eso y más, ¿por qué viene todo esto? No se puede jugar con la legalidad a deseo político. Punto. Usted o va y persigue, evidentemente, cualquier irregularidad o ilegalidad, o bien no las persigue, pero desde luego no es legal una cosa cuando me interesa e ilegal cuando necesito para entrar en un gobierno. Claro, no, y sobre todo después cuando se utilizan los argumentos de la pandemia, cuando decía, no, es que está quitándole un sueldo, un puesto de trabajo a un médico que en estos momentos podía estar, es decir, estamos hablando de algo que además han hecho todos los partidos políticos siempre. No, y un médico no tiene derecho a ser político. Sí, por eso digo que todos los partidos... No, pero yo ahí he guerreado mucho y he guerreado, bueno, iba a decir contra Coalición Canaria, porque son los únicos que han mandado en 30 años en el gobierno de Canarias aquí y no había otro contra quien guerrear. Cuando yo decía que a mí me fastidiaba muchísimo que los colegios de Canarias, de Lanzarote en este caso, que son los que más conozco, tenían dificultades hasta para comprar folios, que yo tenía que llevar, yo y todas las familias que me están viendo, un paquete de folios a principio del curso para que a la niña le mandaran las notas y le mandaran 3 cosas a casa, y mientras había un montón de docentes liberados
por el Gobierno de Canarias, siendo concejales, consejeros, directores de no sé dónde y de no sé qué, pues yo decía que el dinero de educación para educación. Y el docente que quiere ser concejal, me parece perfecto, por supuesto que tiene el derecho a ser concejal, pero que le pague el ayuntamiento. Claro, que después además que no saquen el dinero de educación. Se hacía la trampa que tú decías. Para liberar a dos en vez de uno. Claro, uno lo paga el cabildo, uno lo paga un ayuntamiento, el otro lo paga la consejería, el otro, y al final... Claro, pero eso lo han hecho todos los partidos políticos, es decir, que ahora que se den cuenta que es que está cobrando por sanidad y que además justo en la pandemia, pues veremos todos los médicos que están cobrando por sanidad. Román Rodríguez es médico. Y cada vez que yo hacía esa pregunta me decían, es que Función Pública lo permite. Por supuesto que lo permite, o sea, faltaría ahora que hubiera aquí 500 ilegales en las corporaciones locales. Pero Jaime, en el caso de Juan Manuel Sosa, nos guste o no, es médico y es consejero de sanidad de su rama. Sí que sí, pero... Es que encima es de su rama, o sea, no un médico haciendo función pública de lo que sea, ¿sabes? O sea, de obras públicas. Es que está en su rama. Yo a lo que voy es que el docente con 6 trienios, concejal de un pueblo de 700 habitantes, en lugar de elegir ser concejal y que lo pague el ayuntamiento y cobrar 1.200 eurillos, pues elegía seguir siendo docente liberado y que le pagara educación por los 3.000 pavos al mes, o los 2.800. Claro. Bueno, pues no. Si tú quieres ser concejal de un pueblo, que te pague el pueblo. Ahora estamos... y ese dinero de educación para los folios, para que... Ahora estamos dando esto a Pedro San Ginés con Juan Manuel Sosa, pero acuérdense ustedes de que el señor Marciano Acuña se dedicaba a la política y después le arreglaron, será legal, no sé cómo, y le pagaron 25.000 euros, que era la antigüedad que él no estaba teniendo porque estaba trabajando fuera en la política, y aún no estando en el Cabildo, su compañero de partido, tiene plaza en el Cabildo, porque tiene plaza en el Cabildo, Pedro San Ginés, le pagó 25.000 euros de los quinquenios, de la antigüedad, trienios, quinquenios, no recuerdo, que tenía Marciano Acuña, y se los pagó sin estar ni por allí. Sí, sí. O sea, cumplía antigüedad ejerciendo en otro lugar. Exactamente, sí. O sea, es que las cosas que nosotros hemos visto de Pedro San Ginés para que se queje ahora con lo de Juan Manuel Sosa son para caerse de esta silla. Lo dejo aquí porque me vas a empezar a sacar las facturas de Calatayud y ese tema ya lo hemos hablado. No hay mesa aquí para que quepa. El tema Calatayud ya lo hemos hablado. ¿Novedades en torno al ataque aéreo? Al ataque aéreo, no. ¿Sobre La Palma? Creo que ya no puede ya decir más nada en torno a este tema para quedar peor. Pero si las hay mañana lo comentaremos. En la salud se están haciendo ¿cómo se llama esto? Unas maniobras aéreas que es para cómo cargar aviones mientras vas volando. Pues podemos aprovechar mientras tiran las bombas, pues meterle gasolina al fuego. Meterle gasolina al queroseno. Que eso me ha llamado mucho la atención, pero si el repostaje en el aire lleva ya siendo... Pero hay que entrenarlo. Normalidad. Pero van a entrenar. Claro, hay que entrenarlo. O sea, que si un día de esto llueve gasolina... Porque ha habido un fallo en la maniobra. Al precio que está la gasolina hay que ponerse debajo con una... Pues te digo, totalmente, vamos. Las manos. El caso es que verás que esto va a pasar como lo de los perritos, que al final, que por supuesto eso merecía más atención que estas declaraciones, pero que al final se desplazan los temas verdaderamente importantes por cosas como esta. Bueno, pero se sigue hablando de La Palma. Exacto, sí, que es lo importante, sí, pero me refiero puntualmente, sí que es verdad que, yo repito, hoy lo he visto en todos los medios nacionales. Pues, en fin, nos vamos ya mañana. Si no hay cambios en la agenda, nos acompañará otra entrevista, la de hoy. A mí me ha encantado el tema que hemos hablado. Y mañana hablaremos también de otra persona que se sale un poco del círculo, de lo habitual, y siempre es agradable pues introducir un poco de aire fresco, aunque hablaremos de política y de las profundidades del nacionalismo, ahora que está de moda lo que dijo la jueza esa de la Galicia profunda. Hablaremos del nacionalismo profundo. Viene Enrique Betancourt, periodista, para hablar de un libro que acaba de publicar, El nacionalismo canario 3.0. Bueno, pero hablaremos de ello. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana. Hasta el viernes. Venga, hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Y yo también. También hasta el viernes, exactamente, sí. Pues hasta el viernes. Pues nada, aquí. ¿Tú y yo hasta mañana? Sí, yo día tras día te acompaño. Te digo. Bueno, mañana volvemos. Buenas tardes a todos.